quería agradecernos la invitación que se nos cruzara, ya un representante de este acto, también saludar especialmente a la decana, a la ministra, a la coordinadora docente, y bueno, fundamentalmente felicitar desde ya al autor de esta obra, director de la Escuela de Derecho de esta universidad, con quien me vincula una historia que ya arrastra varios años. Muy bien, para los que no lo sepan, fue ayudante mío en Talca, fue mejor alumno de su generación, ayudante de la Youth Practice también, fuimos coautores de algunas publicaciones. Y yo diría que el libro que ustedes van a tener la oportunidad de leer tiene su germen en buena medida en algunas conversaciones que tuvimos en mi oficina en Talca. Por cierto, Whelan lleva los argumentos y los desarrolla sistemáticamente y con un exquisitez que seguramente yo no hubiese logrado, así que desde ya mi felicitación por el esfuerzo de haber asumido el desafío de, lo diría de entrada, remar a contracorriente. Es fácil, muy fácil, sumarse a la voz cantante en determinadas líneas interpretativas, especialmente lo que dice relación con aquellas fórmulas que se plantean como verdaderas panaceas o fórmulas mágicas instaladas a propósito de los procesos de reforma procesal. Pero William adopta el camino difícil, seguramente mal influenciado por mí, y él es una voz disidente, una voz a contracorriente, pero muy fundada, que ofrece una lectura distinta que vale la pena y yo recomiendo leer. Invita a repensar algunas definiciones planteadas en los procesos de reforma procesal como si fuesen verdaderos dogmas, y como dogmas incontestables. O sea, estaríamos frente a un verdadero, comillas, paquete que debiese comprarse íntegramente sin ninguna clase de matices, porque de lo contrario no estaríamos frente a ese modelo moderno, modelo audaz, modelo eficiente, a partir de la oralidad. Cualquier matiz, cualquier salida del camino implicaría una renuncia claramente sancionable bajo esos predicamentos doctrinarios dogmáticos que estarían detrás de esa defensa corporativa. La segunda cuestión que yo destacaría es que, a nuestro juicio, la adecuada valoración del ejercicio que el autor propone a partir de su libro exige recordar algunas definiciones de esos procesos de reforma que, acuérdense ustedes, buscaron, por sobre todas las cosas, modernizar la situación de nuestra justicia, en general, la penal, la de familia, la laboral y ahora a propósito del proceso de reforma a la justicia civil. Y ahí lo primero, quizás, es recordar que lo que teníamos como modelos procesales distaba bastante de ser modelos procesales a la altura de los desafíos del siglo XXI. La escrituración se presentaba como un punto a partir del cual se generaban malas noticias, entre ellas el protagonismo del expediente, el papel por el papel, la comunicación procesal dificultada justamente por esa falta de inmediación entre el juez, las partes y las fuentes probatorias, la dispersión procesal que obstaculizaba las mayores posibilidades de una respuesta más oportuna y como corolario un juez más bien invisible al final del trayecto procesal y que seguramente en el 99.9% de los casos no le veía la cara a los abogados, no le veía la cara a las partes y por cierto no tenía ningún contacto directo con las fuentes probatorias que se generaban a lo largo de ese trayecto procesal. En definitiva, se fue imponiendo, y de allí la necesidad de generar estos procesos de reforma, la tesis del fallo múltiple del sistema. El sistema no estaba sirviendo a los fines de una justicia eficiente. Después de ese diagnóstico, hubo que definir hacia dónde queríamos avanzar. Y en esa definición, bueno, surgieron los típicos eslóganes. Queríamos una justicia más moderna, una justicia más eficiente, una justicia más rápida, una justicia con, comillas, rostro humano, con un juez efectivamente visible, con un juez presente, con un juez activo, ya desde una fase temprana del trayecto procesal. En definitiva, todas esas características, todas esas finalidades, todos esos objetivos llevaban a un solo lugar, a la instalación, a la instauración de modelos procesales orales, entendidos casi como verdaderas panaceas a partir de las cuales se iban a solucionar todos los males de la justicia. Apuntando por la oralidad, nosotros comprábamos una solución mágica a todos los males de la justicia, ignorando que la oralidad para que resulte tiene que tener una serie de condiciones y entre otras
no llevar hasta las últimas consecuencias para que funcione bien. La pregunta, a partir de esta definición que se hace en nuestro país por apostar por la oralidad y sus reglas conexas, es: ¿fuimos tan innovadores? Y la respuesta es clara, aunque defrauda un poco. Llegamos absolutamente tarde al fenómeno de la oralidad en la justicia. Llegamos con más de 100 años de tardanza. O sea, cuando en el mundo se estaba discutiendo esto, probablemente Chile estaba recién discutiendo cuestiones ligadas con su superación de la independencia recién. Entonces, cuando el mundo definía mejorar su sistema de justicia, nosotros estábamos todavía anclados en modelos decimonónicos, fundamentalmente amparándonos en los modelos de España del siglo XIX, la legislación civil, procesal civil española de 1855, de 1881, que a su vez se basaban en las partidas de Alfonso X el Sabio. Por lo tanto, al día de hoy, al menos en el Código Procesal Civil, teníamos un sistema medieval de enjuiciamiento. Esa es la situación, y de eso queríamos escapar. Entonces, luego de esa discusión de hace más de 100 años atrás en el mundo, ha pasado mucha agua bajo el puente, han habido ríos de tinta, han habido muchos apóstoles de la oralidad, Chiovenda, Klein, Capelletti, que han de algún modo levantado todas las virtudes, todas las ventajas que tiene apostar por la oralidad en los juicios. Esa tendencia de escapar de la escrituración para avanzar hacia la oralidad, de escapar de un sistema absolutamente escrito para avanzar a un sistema, ojalá lo más oral posible, ha terminado en, como decía la ministra, en una verdadera sacralización de la oralidad. O sea, en donde todo lo asociado con la oralidad es sinónimo de buenas noticias y todo lo asociado con la escrituración es sinónimo de pésima noticia, de lo anticuado, de lo cavernícola, de todo lo contrario al progresismo procesal. En definitiva, la demonización de cualquier matiz en materia de concentración, de cualquier matiz en materia de oralidad y de cualquier matiz, y aquí esto liga o entronca completamente con el trabajo de Wheeler, con la idea de la inmediación. O sea, bajo esta lógica de apostar por la oralidad, con todo, había que llevar hasta las últimas consecuencias, minimizando el protagonismo de los actos escritos, minimizando cualquier matiz en materia de desconcentración procesal y minimizando por sobre todas las cosas el impacto de la inmediación. O sea, había que llevar la inmediación, había que llevar ese contacto directo y frontal del juez con las partes, los abogados y los medios de prueba hasta las últimas consecuencias. Caso contrario, estábamos renunciando a esa justicia moderna, a esa justicia eficiente, a esa justicia progresista que se nos ofrecía a partir de esa apuesta por la oralidad. Entonces, la oralidad se ofrece como un eje a partir del cual se busca redefinir el objeto de la jurisdicción. O sea, ya no es solamente una regla procesal lo que está en juego, se le levanta como un elemento a partir del cual estamos redefiniendo el objeto de la jurisdicción, estamos redefiniendo los objetivos del proceso y de paso estamos redefiniendo los roles que le deben corresponder a los jueces en el ámbito de un proceso. Vale decir, un cambio radical en la concepción que tenemos de jurisdicción y en la concepción que tenemos de los papeles que deben cumplir los jueces en su labor jurisdiccional. Se impone, en general, diría yo, el que de la crisis de la justicia se sale poniéndole en definitiva más fichas a los jueces y quitándole fichas ¿a qué? A los abogados. Abogados que se entiende que son un obstáculo para la eficiencia del proceso, un obstáculo para conseguir la verdad en el proceso, un obstáculo para conseguir en definitiva una justicia más moderna y eficiente. Los jueces entonces tenían, a partir de esa apuesta por la oralidad, el depósito de toda la confianza del legislador, el depósito de ser representantes del bien común dentro del proceso. Un poco se instala la idea, estoy hablando hace 100 años atrás, pero que pervive todavía con la doctrina ideológica que está vigente incluso en nuestro país, que el proceso es un mal, el proceso es una enfermedad, y como mal y enfermedad hay que terminar prontamente con él. Y si yo quiero terminar con el proceso entendido como mal y como enfermedad rápidamente, ¿en quién confío? Como legislador, en los jueces. ¿Confío en quién? En los abogados. Por lo tanto, cambia la lógica de la jurisdicción entendida como un encuentro entre dos partes enfrentadas entre sí ante un tercero imparcial, y se le van imponiendo a las partes que antes estaban enfrentadas entre sí deberes de colaboración. ¿Para qué? Para buscar una justicia más eficiente. ¿Para qué? Para buscar una justicia más ajustada a la verdad de los hechos. Cambia un poco el paradigma y esa es una visión que va dejando atrás la visión liberal del proceso de la jurisdicción y va instalando una visión publicista o socializadora de los procesos. Y eso tiene impacto. Esas definiciones doctrinales, esas definiciones ideológicas que se generan
en el 1895 con Franz Klein y la ordenanza procesal civil austríaca, tienen impacto en el cambio en el rol de los jueces, que pasan de ser pasivos a reforzadamente activos. Tienen impacto en la imposición de deberes de colaboración para los abogados de las partes, que ya no tienen que estar necesariamente enfrentados entre sí, sino que tienen que mostrar colaboración para los mejores fines de la justicia estatal. También tiene impacto en una redefinición y atenuación de principios tan importantes como el dispositivo de aportación de partes. Las partes van perdiendo protagonismo, por lo tanto el dispositivo y la aportación de partes también pierden protagonismo y son redefinidos a la baja. Tiene impacto también en la finalidad asignada a la actividad probatoria, que deja de ser, bajo esta lógica, una actividad verificadora para transformarse en una actividad investigativa. De allí que los jueces tengan mayores poderes oficiosos para buscar esa verdad con esa labor investigativa. Tiene impacto también en la forma de entender la eficiencia, este cambio ideológico, porque se instala el objetivo de buscar la eficiencia en la justicia. Pero ¿qué hemos entendido por buscar la eficiencia en la justicia? No solamente en Chile, sino que afuera. Es una justicia más acelerada. Se le ha dado, en definitiva, una visión unidimensional a esa búsqueda de la eficiencia. Hemos entendido los tribunales como si fueran máquinas de moler carne, una fábrica de tornillos. Y no nos hemos concentrado fundamentalmente en lo esencial de esa búsqueda de la eficiencia, que es dar un salto cualitativo, asegurar no solamente una nueva justicia más eficiente, sino que fundamentalmente una mejor justicia. Hemos apostado todas las fichas en la rapidez de la respuesta jurisdiccional, pero hemos descuidado la calidad de la respuesta jurisdiccional, que quizás es la principal falla que tiene nuestro proceso de reforma procesal llevado a cabo en Chile a partir de la reforma procesal penal. En el fondo, impacto también de estas nuevas concepciones procesales en el respeto de las garantías procesales que operan, nos guste o no nos guste, a la baja. Se impone que el juez debe hacer justicia a pesar de las partes, que tiene que hacer justicia a pesar de los abogados y a pesar de estas sutilezas que se inventan los procesalistas, como la imparcialidad del tribunal, como el derecho de defensa, como el contradictorio, como la igualdad de armas. Son entendidas como sutilezas procesales a partir de las cuales el juez tiene que superarlas y hacer esa justicia, porque lo que importa en definitiva es el fin. Pues bien, algo pasó en el mundo, algo pasó entre nosotros para que llegáramos a ese nivel de confusión, para que llegásemos a entender la jurisdicción, el proceso y la finalidad de la prueba bajo esa lógica. Algo pasó para que alteráramos de tal forma la distribución de los roles entre los jueces y los abogados de las partes, para que en definitiva esto se instalara como algo normal. Yo creo que el libro de Williams en buena medida contribuye a aportar algo de claridad y hacer esto más razonable. Lo primero es recordar una cosa evidente, una cosa que es de perogrullo, pero que vale la pena recordar entre nosotros. En derecho, un buen fin no basta para justificar los medios. El legislador no puede hacer tabla rasa o regular a la baja postulados mínimos, postulados esenciales sobre los cuales se levanta la idea misma del proceso. Para eso resulta esencial terminar con la utilización abusiva que se ha hecho hasta la fecha de la expresión principios procesales. Aquí a todo se le llama principio procesal. Y ustedes ya saben en qué termina esto, si a todo se le llama principio procesal. Cuando todo es principio procesal, nada termina siendo principio procesal. Cuando a todo se le llama derecho fundamental, nada termina siendo derecho fundamental. Por lo tanto, aquí se exige, y ya se recoge en el libro de Williams, un ejercicio de poner las cosas en su lugar, un ejercicio de no vaciar los distintos conceptos de contenido, porque genera confusión y termina invitando a la gente, invitando a los operadores y peor aún, invitando al legislador a mezclar peras con manzanas. Se ha llegado entonces a un punto de total confusión, instalando la oralidad, instalando la concentración y, en relación con el libro de Williams, instalando la inmediación como si fuesen verdaderos principios procesales. Y ustedes lo leerán en resoluciones de la Corte de Apelaciones, en resoluciones de la Corte Suprema y en resoluciones del Tribunal Constitucional que aluden a estas ideas que no son principios como verdaderos principios procesales. Se olvida entonces que el proceso es una construcción artificial, que el legislador es quien tiene la responsabilidad de disponer de las distintas piezas que están a su disposición de la mejor forma posible para conseguir un instrumento lo más eficiente y lo más justo posible. Y que en esa tarea de construcción del proceso, que no preexiste a esa construcción,
El legislador no es totalmente libre. El legislador tiene que cumplir con determinados predicamentos esenciales, con determinados postulados mínimos de justicia, sin los cuales esa idea de proceso deja de ser tal. ¿Cuáles postulados mínimos? ¿Cuáles postulados esenciales? Básicamente aquellos postulados que dan vida a la idea de debido proceso. Contradicción, igualdad de armas, imparcialidad, derecho de defensa, derecho al recurso. Con los dedos de una mano nombramos esos postulados mínimos esenciales que deben ser cumplidos tanto por el legislador a la hora de diseñar un concreto procedimiento y también por los jueces en las concretas realidades procesales que les corresponde fallar. Bajo eso, bajo esas características fundamentales, esenciales, necesarias que deben estar sí o sí, todo el resto es contingente. Todo el resto es disponible para el legislador. Y cada vez que existe una pugna entre darle más valor a todo el resto que no tiene la misma característica y esos principios fundamentales, ¿por cuál tendrá que inclinarse el legislador? ¿Por cuál tendrá que inclinarse el juez en el caso concreto? Evidentemente, por el respeto a rajatabla de esos postulados elementales de justicia, sin los cuales el proceso se transforma en un verdadero simulacro. La pregunta entonces, que se nos dice cada vez que postulamos esto, ¿nos interesan, acaso no nos interesan los procesos judiciales y una justicia más eficiente? Desde luego que me interesan los procesos judiciales más eficientes, pero no a cualquier precio. Por tanto, no cabe depositar, a mi juicio, toda la suerte de las reformas procesales en los jueces, como ha sucedido hasta la fecha. No basta con llamar a la confianza en ellos, no basta con llamar a la confianza en su criterio, en su prudencia, en su creatividad, en su buen hacer, como si se tratara de seres que bajan desde Marte y fueran infalibles. Se instala entre nosotros el paradigma de la justicia oficiosa como sinónimo de justicia eficiente versus una justicia con garantía como sinónimo de justicia ineficiente. Como si fuesen dos paradigmas absolutamente inconciliables que no lo son. Con ello se instalan los riesgos para la imparcialidad, como lo decía en la presentación la ministra. Se instalan los riesgos a la arbitrariedad y se instalan los problemas de jueces que tienen una serie de poderes reforzados sin contrapesos, sin límites explícitos de las concretas regulaciones procesales. Baste mirar la regulación procesal laboral, baste mirar la regulación procesal de los tribunales de familia. Se les permite, en definitiva, en las concretas regulaciones, apropiarse del proceso y actuar como litigante, pero claro, sin los deberes y sin las limitaciones de los litigantes. Entonces, los jueces se comportan como parte, pero no están expuestos ni a los deberes ni a las prohibiciones de las partes. En definitiva, tras la reforma procesal penal hemos instalado reformas bajo dos marcas centrales. Lo que importa es la eficiencia entendida como celeridad, lo que importa es la eficiencia entendida como la instalación de una justicia rápida, lo que importa es la eficiencia entendida como una justicia en donde lo único que interesa son las metas de gestión, y también hemos instalado el paradigma de que todas las fichas y toda la suerte y el éxito de las reformas procesales pasa por la confianza en los jueces. En otras palabras, el proceso entendido como un trámite rápido, como un trámite expedito, eficaz, dominado por los jueces, donde la celeridad es lo principal y donde el protagonismo de los jueces bajo de la fórmula mágica, oralidad y mediación, al parecer se cree, asegura resultados infalibles, inmunes al error, inmunes a la arbitrariedad. Es a partir de esa especial virtud que se le asigna la combinación oralidad y mediación que nuestro legislador se cree autorizado, y se ha creído autorizado, al menos en sede penal, en sede laboral, y ahora está la duda, en materia procesal civil, para retroceder en el sistema recursivo y consagrar, lo denominamos nosotros en distintas partes, una verdadera reformatio imperius en materia de garantías procesales de lo judicial. Entonces, en la pugna oralidad y mediación versus derecho al recurso, ha perdido este último, al menos en materia laboral y al menos en materia procesal penal. Y gana la coherencia sistemática, dogmática, que se dice que tiene que existir entre la adopción de un verdadero modelo oral, que lleve hasta las últimas consecuencias cada una de sus manifestaciones, entre esas la manifestación de la inmediación. Como si un dogma se tratase. Se materializa entonces entre nosotros un verdadero retroceso por mucha coherencia doctrinaria que se quiera destacar y resguardar.
Lo dice un autor español que me permito citar literalmente, Antonio Lorca Navarrete. Cuando el sistema recursivo permite que conjuntamente con el recurso ordinario de apelación se pueda acceder a otra instancia procesal ad quem mediante el recurso extraordinario, la tutela judicial es más determinante, obvio. Pero cuando el sistema impone que se pase directamente a la vía extraordinaria, como ocurre en sede procesal laboral y procesal penal, sin existir un acceso previo a la vía ordinaria del recurso, la tutela judicial efectiva es claramente menos incisiva y menos determinante. Por lo tanto, hemos materializado entre nosotros una reformación pello en la regulación de garantías procesales esenciales, como es el derecho al recurso, a propósito de las reformas procesales que les estoy comentando. Ahora, si a esto agregamos la instalación en la práctica forense, en donde las Cortes conocen de los recursos de nulidad, de un criterio absolutamente restrictivo y con un absoluto rigor formal, en donde las Cortes generan requisitos que incluso van más allá de lo previsto por la ley, se termina en los hechos, y esto no me gusta, blindando lo que el juez resuelve, bajo el paradigma de la intangibilidad de los hechos y la imposibilidad de meterse en la valoración de la prueba realizada por el juez de la causa. Entonces se termina blindando a este mismo juez que está dotado en nuestras concretas reformas procesales de poderes reforzadísimos sin límites explícitos. Ese mismo juez que de director muchas veces se transforma en dictador. Ese mismo juez que apaga el audio para estimular conciliaciones. Ese mismo juez que no admite objeciones cometiendo o convirtiendo su imagen, comprometiendo su imagen aparencial de imparcialidad. Se instala entonces una desmedida confianza de las instancias superiores al criterio y buen hacer de los jueces. Se priva a los justiciables de una instancia verdaderamente revisora bajo el paradigma de un recurso extraordinario y excepcionalísimo. Y de paso, se transita en sentido absolutamente contrario a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene fallando respecto al contenido y densidad que debe darse al derecho al recurso. Todo por cautelar estos, comillas, principios de la oralidad, principios de la inmediación, transformando a esta última, a la inmediación, en un verdadero obstáculo para los recurrentes y una excusa para las Cortes. Viene siendo hora entonces de superar este pretendido dogma, y esto no puede ser o no puede tratarse de darse gustitos doctrinarios. Se trata de no transformar los modelos procesales en experiencias reformadoras que regulen a la baja las garantías procesales, en este caso el derecho al recurso. Ya lo decía en 1921 Francesco Carnelú, hace casi 100 años. Debemos ser especialmente cuidadosos para no transformar la reforma hacia la oralidad en algo perjudicial. Miren lo que ya advertía Carnelú hace más de 100 años. No basta entonces con el llamado a confiar en los jueces. Son humanos también, igual que los abogados. Se equivocan tanto o más que los abogados. Más todavía se equivocan en un escenario de justicia acelerada en donde lo único que importa son las metas de gestión. Un proceso debe ser debido independientemente de si lo discutido es un asunto penal, civil, familiar o laboral. Concluyendo, es en este contexto que he intentado resumir mi visión crítica respecto a la dinámica que han traído las reformas procesales en este país, es que yo creo que el libro de Williams aporta una perspectiva novedosa, aporta una perspectiva desde la dinámica constitucional y procesal, con una lectura a contracorriente a lo que se viene predicando casi acríticamente por la mayoría de la doctrina local. Y eso debe valorarse y mucho.